Bueno, nosotros somos el equipo CREO 4 y les vamos a hablar de lo que es un evento vascular cerebral. Nuestro equipo está conformado por Cabral Rodríguez Carla, Flores Armenta Mara, yo, Yamil, Yamil y Rica Sánchez Dayeli. Lo siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo empezó todo, no? Primero fue Hipócrates, el padre de la medicina. Este fue el que reconoció por primera vez el accidente cerebrovascular hace más de 2400 años. En este momento el accidente cerebrovascular pues se llamaba apoplejía, que significa golpeado como violencia, pues en griego, ¿no? Y esta palabra apareció pues por primera vez en los escritos de hipocráticos. Perdón por el ruido, es que rumis. Bueno, esta palabra pues fue acuñada por el hecho de que una persona desarrolló una parálisis repentina y un cambio en el bienestar. Y pues en uno de sus aforismos, Hipócrates afirmó, ¿no?, que los ataques no acostumbrados de entumecimiento y anestesia pues son signos de apoplejía inminente. La apoplejía pues en sí se definió como un trastorno cerebral repentino, pero pues mayoritariamente pues más general que focal, ¿no? Y pues los médicos de este periodo pues tenían un poco conocimiento de la anatomía y la función del cerebro y pues como tal también la causa del accidente cerebrovascular y también pues obviamente de cómo tratarlo. Y pues la anatomía en sí pues no jugó casi ningún papel en estas explicaciones, ya que pues la apoplejía a menudo se atribuía a una acumulación de la bilis negra, ¿no?, en las arterias del cerebro, lo que obstruía el paso de los espíritus animados desde los ventrículos. Entonces, pues como ven, pues no había nada de anatomía ahí. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a Aerófilo de Calcidonia y Erasistrato, pues de la Escuela de Alejandría, pues ellos proporcionaron las primeras descripciones de los sistemas venoso ventricular y cerebral. Sin embargo, pues la teoría prevaleciente pues durante este periodo aún pues consideraba al corazón como el asiento de la mente, ¿no?, y al cerebro como un órgano desprovisto de sangre, ¿no? Y fue hasta que llegó Galeno de Pérgamo, que pues investigó sobre la anatomía vascular del cerebro, pues que se había basado en la red de Mirabilis, y pues era una red, ¿no?, de vasos sanguíneos bilaterales que se encuentran pues en la base del cerebro en ciertos animales, y pues Galeno integró esta hipótesis sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y pues de él, Galeno describió pues el accidente cerebrovascular como una pérdida súbita, simultánea y completa del movimiento y la sensación, que pues incluyen alteración de la conciencia similar al sueño y una insuficiencia respiratoria grave. La siguiente, por favor. Pues ya, a mediados del siglo XVI está Wepfer, ¿no?, que es un médico suizo que pues podía seguir que él tenía la oportunidad de seguir a sus pacientes desde la enfermedad hasta la autopsia. Entonces lo que hizo él fue proporcionar la mejor descripción de la anatomía vascular del cerebro a la década de 1650 en su obra, y pues también descubrió que los pacientes que morían de apoplejía tenían una hemorragia cerebral. Entonces él vio 4 casos de hemorragia que fueron descritos, y pues él los describió como algo masivo, ¿no? O sea, una hemorragia masiva en la base del cerebro o en la profundidad del parénquima. Y pues él describió también perfectamente pues el polígono de arterias que se encuentra en la parte inferior del cerebro, pero pues no proporcionó pues una representación gráfica, ¿no? No, falta. Y vamos a tener también a Thomas Willis, que pues es mejor conocido pues obviamente, ¿no?, por su descubrimiento del polígono arterial en la base del cerebro que lleva su nombre, el polígono de Willis. Sin embargo, yo leí que este descubrimiento se le atribuye pues medio erróneamente, ¿no?, ya que Willis no fue el primero en describir la anatomía de este círculo, sino que fue Gabriel Falopio, Julio Caserio y Johann Wessling. Ellos habían dado primero en sí las descripciones e ilustraciones del mismo, pero pues como Willis en sí publicó la primera descripción, pues se le atribuyó a él, ¿no? Entonces, ni modo, ya no. Ya la siguiente. Bueno, después vamos a tener al padre de la patología moderna, que es Giovanni Battista Morgagni. Pues él sentó las bases para el reconocimiento del sustrato anatómico del ictus, ¿no? Entonces, la apoplejía intrigó mucho a Morgagni, al cual pues
al igual que a sus contemporáneos, y pues aquí también hizo una importante contribución, ¿no? Sin embargo, pues en sí su progreso en ese tema no fue tan revelador como en otros temas que él investigó. Pues él retuvo la antigua clasificación de apoplejía sanguínea y apoplejía serosa, o sea, la sanguínea era la hemorrágica y pues la serosa no hemorrágica, ¿no? Y pues al hacerlo, pues asignó a esta categoría cosas que probablemente eran ablandamiento de cerebral y edema cerebral. Y pues él en sí no reconoció que la apoplejía serosa fuera el resultado de un flujo sanguíneo deficiente y pues menos de la obstrucción mecánica de los vasos sanguíneos, ¿no? Sin embargo, produjo evidencia adicional que respaldaba las observaciones de otros científicos que muestran que la parálisis posterior a un accidente cerebrovascular pues ocurre en el lado opuesto a la lesión. También tenemos a Cheiner, que publicó casos de apoplejía y letargo con observaciones sobre las enfermedades comatosas, que pues en sí estos enfatizaron la patología del cerebro, incluido pues el ablandamiento cerebral y la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. También tenemos a Virchow, que pues describió la fenomenología de la trombosis arterial y la embolia y pues reconoció la importante interacción entre la sangre y la pared arterial. También tenemos a Conheim, que pues él en sí pues era un como trabajador junto con Virchow. Entonces lo que pasa es que cuando usamos en sí el infarto cerebral como el sinónimo más cool de adictos, pues seguimos esencialmente el concepto de Conheim, ¿no? Ya que ese está basado pues él hizo como inyecciones arteriales de glóbulos de cera en ranas. Entonces vio que tal embolización causaba una lesión y pues produjo dos lesiones que pues hemos visto y reconocemos ahorita como necrosis isquémica por un lado e infarto hemorrágico por el otro. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos a Charcot y Bouchard, que ellos describieron el papel de las arterias en la hemorragia cerebral, pues especialmente los aneurismas miliares, microaneurismas en los pequeños vasos cerebrales perforados que pues pueden causar una hemorragia intracraneal. Y pues con Miller Fisher en 1960, pues Fisher describió la patología de las arterias penetrantes y pues las oclusiones ateromatosas de las ramas que causan infartos en el territorio de las arterias y así, ¿no? O sea, él redefinió pues el término laguna como infarto cerebral pequeño y profundo, pues volviendo y así. La siguiente. Y pues también hay que recordar que el 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener que la enfermedad vascular cerebral, pues es un problema de salud pública, ¿no? Leí que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la EBC pues constituye la segunda causa global de muerte, de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios y bajos. También, pues, datos de la Secretaría de Salud de México, pues, muestran que en nuestro país la tasa de mortalidad por EBC, pues, se ha incrementado a partir del año 2000, pues, particularmente en menores de 65 años. Entonces, pues, ¿qué es el EBC, no? Entonces, la enfermedad vascular cerebral es todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente, ya sea por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos cerebrales afectados por un proceso patológico. También de acuerdo con la OMS, el EBC se define como síntomas y signos de compromiso neurológico focal de inicio brusco y que llevan a la muerte o que duran más de 24 horas y que no pueden ser atribuibles a otra causa aparente que la vascular. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de la clasificación vamos a tener que se va a clasificar en dos subtipos, ¿no? La isquémica y la hemorrágica. Dentro de ellos, la más común va a ser la isquémica con 80% y el hemorrágico con un 20%. De ahí se va a subdividir en isquemia cerebral transitoria, infarto cerebral para la isquémica y en la hemorrágica se va a subdividir en intracerebral y subaracnoidea. Cabe recalcar pues que la isquémica es consecuencia de una oclusión de un vaso, que ya después les van a ir comentando. La isquémica pues es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede pues tener tanto manifestaciones transitorias o permanentes, y en la hemorrágica pues va a ser debido ya sea una rotura de un vaso
que pues da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral, pues, o en el espacio subaracnoideo. La siguiente, por favor. Bueno, según la American Stroke Association, pues existen factores, perdón, está rara. Bueno, no pasa nada. Dentro de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos van a haber pues varias causas, ¿no? Vamos a tener que se puede deber a ya sea alguna este es juntando a todos, o sea, ya después, obviamente cada quien tiene sus propias causas, pero este es como que muy general, ¿no? O sea, puede ser ya sea por una trombosis aterosclerótica, alguna isquemia cerebral transitoria, una embolia, alguna hemorragia que sea causa por alguna hipertensión, alguna aneurisma saculado o alguna malformación, ¿no? Arteritis, trombofibritis, hemopatías, traumatismos, angiopatías. O sea, tiene muchas causas, entonces pues sí hay que, por eso hay que como que tanto hacer como una buena historia clínica y un buen diagnóstico, para así poder llegar al diagnóstico, ¿no? Para saber si es isquémico, cerebral y qué onda. Isquémico hemorrágico, perdón. La siguiente, por favor. Ahora sí. Según la American Stroke Association, pues van a existir factores de riesgo, tanto modificables como no modificables, ¿no? Que pues van a aumentar la probabilidad de sufrir un accidente pues cerebrovascular, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo modificables que pueden pues marcar una diferencia entre sufrir o no un accidente cerebrovascular, va a estar la hipertensión, diabetes mellitus, alguna dislipidemia, la dieta, el tabaquismo, el alcoholismo, alguna fibrilación ventricular, el sedentarismo o pues la apnea obstructiva del sueño. Y dentro de las no modificables y respecto a las cuales pues no podemos actuar porque pues ya están ahí, es la edad, el sexo y la genética. Porque pues se dice que la edad, el riesgo de ictus pues dobla cada 10 años después de los 55, ¿no? Y pues dentro del sexo, pues por ejemplo es común tienen mayor riesgo las mujeres de sufrir ictus pues debido a situaciones también como embarazo, ¿no? Alguna historia de preeclampsia o eclampsia, la diabetes gestacional que pueda haber, algún uso de anticonceptivos y así. Y pues de la genética, pues leí que los afroamericanos tienen un riesgo mucho más elevado, pero es sobre todo porque ellos también tienen mayor riesgo de padecer hipertensión, diabetes y obesidad. El siguiente, por favor. Bueno, y obviamente pues si tienes historia familiar o sea, antecedentes de accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno. También es útil conocer las causas principales del accidente cerebrovascular con base en las etapas de vida, ¿no? Porque pues así bueno, yo siento que así puedes como que irte más fácil a saber cuál es la causa en cada periodo. Dentro de las enfermedades circulatorias prenatales que ocasionan, pues va a ser por encefalia, hidranencefalia, algún daño por hipoxia, isquemia, infarto cerebral unilateral, ¿no? Los trastornos circulatorios en fase perinatal y postnatal que originan, pues va a ser la insuficiencia cardiorrespiratoria, isquemia generalizada, infartos periventriculares, hemorragias matriciales y focos isquémicos en prematuros, alguna enfermedad hemorrágica del recién nacido. La siguiente, por favor. Dentro de la lactancia y niñez, pues las enfermedades vasculares van a ser las enfermedades vasculares que se acompañan de algún infarto por isquemia, cardiopatías congénitas, embolia paradójica, enfermedad de moyamoya, endocarditis bacteriana, anemia drepanocítica, algún trastornos mitocóndricos, ¿no? La siguiente, por favor. En la adolescencia y comienzos de la vida adulta, pues va a ser oclusión vascular y hemorragia con, ya sea embarazo y puerperio, perdón, algún accidente vinculado con el uso de estrógeno, migrañas, malformaciones vasculares, alguna aterosclerosis prematura, arteritis, valvulopatías cardíacas, ¿no? Anemia drepanocítica, de nuevo, arteriopatía antifosfolipídica, ¿no? Enfermedades de también Moyamoya y Takayusu, o sea, alguna disección arterial, varias, ¿no? La siguiente, por favor. En la etapa media de la vida vamos a tener
que va a ser trombosis aterosclerótica y embolia, alguna embolia cardiógena, ¿no? Hemorragia cerebral primaria por hipertensión, algún aneurisma saculado roto, alguna disección arterial o displasia fibromuscular. Y en la adultez tardía vamos a tener la enfermedad aterosclerótica oclusiva trombótica, una enfermedad embólica, algún accidente lagunar, alguna hemorragia cerebral que puede ser por causas múltiples, alguna demencia por infartos múltiples, o pues también está la enfermedad de Binswanger. Y pasando ya ahorita era todo como que muy general, ¿no? Ya vamos a pasar a lo que es qué es el EBC isquémico con todo y qué es el EBC hemorrágico. Dentro del EBC isquémico vamos a tener que es el conjunto pues, de afecciones, ¿no? De afecciones clínicas caracterizadas por un déficit neurológico de inicio súbito, secundaria a la oclusión total o parcial de una arteria cerebral. Y como ya les había comentado, esta se va a dividir en isquemia cerebral transitoria e infarto cerebral, de los cuales la más común es el infarto cerebral, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las causas de EBC isquémico en particular? Lo vamos a dividir en tres, ¿no? Puede ser tanto por algún trastorno vascular, ya sea, como ya les mencioné varias anteriormente, ¿no? Aterosclerosis, displasia, arteritis, también el lupus, poliarteritis, angitis, SIDA. También vamos a tener los trastornos cardíacos y dentro de estos va a estar, pues, ya sea la fibrilación auricular, un infarto agudo al miocardio con trombo intramural, alguna miocardiopatía, valvulospatías, endocarditis, alguna embolia y así. Y dentro de los trastornos hematológicos van a estar las trombocitosis, policitemia, drepanocitosis, leucocitosis o también pues otros estados de hipercoagulabilidad. El siguiente, por favor. Ahora, para entender bien las enfermedades vasculares cerebrales, tenemos que tener un conocimiento muy amplio de los factores de riesgo. Ya se los comentó Yamil, tenemos modificables y no modificables. El principal factor de riesgo, tanto para un EBC isquémico como para un hemorrágico, va a ser la hipertensión arterial. Ahora, junto con los demás factores de riesgo, pues la probabilidad de que se dé un accidente se va a ir sumando. Una persona mayor de 35 años tiene más o menos un 4% de probabilidad al año de tener un accidente. Y todos los demás factores de riesgo van a aumentar esa probabilidad. Por ejemplo, las arritmias, de las que ya les habló Yamil, que la más común es la fibrilación auricular, esa va a aumentar el riesgo 6 veces. O, por ejemplo, la diabetes mellitus, esa aumenta el riesgo 20 veces. Entonces, así se van sumando todos los factores de riesgo. La obesidad, la dislipidemia, el sedentarismo, el ser hombre en cierta edad. Incluso, bueno, recientemente se ha descubierto que también ser de tipo de sangre AB es un factor de riesgo. Ahora, esta probabilidad del 4% va a ser hasta los 75. En los 75 la probabilidad va a aumentar a un estándar de 27% y después se va a ir aumentando a partir de allí cada 5 años. Antes de los 35, la probabilidad es mayor en hombres. Luego, cuando se llega a los 75, la probabilidad se hace más o menos igual entre hombres y mujeres. Y ya posteriormente va a ser las mujeres van a tener un mayor riesgo, principalmente pues porque viven más. Entonces, por eso se da más en mujeres ya pasando los 80, 85 años. Y bueno, las causas, pues hay varios mecanismos por los que se pueden formar, por los que puede ocurrir un accidente. Principalmente el embolismo, que pues van a ser, puede ser un embolismo graso, un embolismo gaseoso o un trombo que van a provenir de otros vasos. Las más frecuentes
van a provenir de la bifurcación carotídea por lesiones ateroescleróticas. Ya pasando profundamente a lo que es la fisiopatología, pues ya conocemos cómo se forma un trombo a partir de una lesión ateroesclerótica. Sabemos que esta, pues al romper su capa fibrosa, pues libera sustancias que son altamente trombóticas y forman pues un trombo de plaquetas y fibrina que puede ya sea localmente ocluir el vaso o embolizarse, es decir, viajar de un punto a otro. También tenemos trombos cardioembólicos, es decir, que provienen directamente del corazón, es decir, es material formado en las paredes del corazón de las cavidades o en las válvulas de las cavidades izquierdas. Y estos pues son más comunes que se alojen en la arteria cerebral media posterior o en alguna de sus ramas. Las cardioembolias van a provenir principalmente pues de cardiopatías, como cuáles. La fibrilación auricular es de las más importantes. El trombo mural, también el infarto al miocardio, una miocardiopatía dilatada, o incluso existe lo que se conoce como la embolia paradójica, que pues es cuando existen shunts de derecha a izquierda, por ejemplo, en una comunicación interventricular o interauricular, se produce lo que es la embolia paradójica. También tenemos la trombosis, que pues es la formación local de trombos directamente en alguna de las arterias cerebrales. Y otras causas que ya nos había comentado Yamil, que son la vasculitis, las drogas, también los traumatismos que pueden ocasionar una disección o un pseudoaneurisma y también estados de hipercoagulabilidad. Los estados de hipercoagulabilidad no son tan comunes, eh, es más común pues debido a la hipertensión, debido a la formación de un trombo, pero sí es un importante factor de riesgo para los pacientes mayores, ya que ellos tienden a deshidratarse y esto puede ser un estado de hipercoagulabilidad. Pues puede ser gaseoso o gaseoso es al canalizar una vena periférica, pues que el mismo médico, enfermero, lo que sea, pues eh, meta aire. El embolismo graso, que es de los principales factores en los pacientes jóvenes que tienen una fractura de huesos largos. Entonces, el trombo, pues como ya les había dicho, es la acumulación de plaquetas y fibrina. Esta acumulación generalmente el organismo la va a disolver, entonces no siempre que se forme un trombo, pues va a causar un infarto, ¿no? Ya sea en el cerebro o en el miocardio, etcétera. Casi siempre se van a disolver, pero pues si este trombo está muy bien agregado, entonces no se va a disolver y pues se va a ir a atorar en alguna arteria que sea de su mismo calibre. El émbolo, que se define como la masa intravascular desprendida, que ya sea sólida o gaseosa, y pues que va a ser transportada de un lado a otro. ¿Qué mecanismos tenemos? Uno de ellos es el vaso enfermo. Es decir, por ejemplo, tenemos la formación de la placa de ateroma. Entonces, esta placa va a ocluir el vaso y ya sea que a partir de allí se forme un trombo, pues va a causar una obstrucción completa. Pero también cuando hay placas de ateroma en los vasos cerebrales y por alguna razón hay un vasoespasmo, también puede causar una isquemia cerebral. Sabemos que el flujo en en los vasos, pues normalmente es un flujo laminar, pero las lesiones ateroescleróticas pueden causar un flujo turbulento porque la sangre va a empezar a chocar allí.
Este flujo turbulento va a causar la agregación de plaquetas y pues la formación del trombo. Es decir, no es necesario que la placa se rompa. También por el simple hecho de estar allí puede ser un factor de riesgo. También tenemos formaciones de trombos por enfermedades endoteliales o las formaciones de trombo que provienen de las extremidades inferiores, en una trombosis venosa periférica o trombosis venosa profunda, pues, que se da en pacientes básicamente sedentarios, pacientes con obesidad. Por eso es que son factores de riesgo. También las enfermedades propias de la sangre, como la hiperviscosidad o las enfermedades cardíacas, pues van a ser un factor de riesgo. Ahora, la isquemia cerebral, bueno, esto es lo que ya les comenté, lo de cómo cambia el flujo, la trombosis venosa o la fibrilación auricular como factor de riesgo. Ahora, la isquemia cerebral. La isquemia se va a dar pues porque va a haber un aporte sanguíneo menor en la microcirculación cerebral. Esto, bueno, la microcirculación son las arteriolas, los capilares y las vénulas. Cuando hay un menor riego a estos vasos, pues se va a dar la isquemia. Después de unos segundos o unos minutos de isquemia, va a empezar a haber una cascada de reacciones bioquímicas y pues esta isquemia va a causar alteraciones en el metabolismo energético del cerebro. Más adelante les voy a hablar ya más a profundidad del cuadro clínico, pero vimos en la historia que Yamil nos dijo que la apoplejía se definía como un golpe con violencia, es decir, que, bueno, antes así se describía, como que la persona, bueno, en algunos libros ponen entre paréntesis como si le cayera un rayo, o sea, eran trastornos neurológicos súbitos. ¿Esto por qué va a pasar? Primero va a ser porque al reducir el flujo sanguíneo, se va a reducir la glucosa cerebral. El cerebro, las células cerebrales no tienen la capacidad ni de producir ni de almacenar glucosa y pues es aún así muy necesaria para el parénquima. Por eso pues depende completamente de su flujo y de la glucosa que hay en la sangre. Si no está llegando la sangre, lo primero que va a haber es que va a haber una depleción de las reservas de energía. Al haber una depleción de las reservas de energía, aquí, al haber depleción de las reservas de energía, pues va a haber una menor producción de ATP en la mitocondria y eso va a llevar a acidosis y a que las bombas dejen de funcionar. Cuando las bombas dejan de funcionar, empieza a acumularse calcio intracelular. Al aumentarse el calcio va a causar la despolarización de la membrana. Esto, bueno, esta despolarización de la membrana va a causar el aumento de calcio intracelular, pero también la liberación de glutamato en la terminación sináptica. Cuando hay un exceso de glutamato, este va a ser neurotóxico y va a causar también el aumento de la apertura de canales de calcio y que éste entre a la célula. Entonces, tanto la despolarización que causa liberación de glutamato, ambos van a causar aumento del calcio. También va a empezar a haber una degradación de lípidos y también una disfunción mitocondrial por la falta de ATP. Y esto va a causar radicales libres y pues todo esto va a causar daño celular. Entonces, lo que va a pasar es que van a empezar a morir las células. ¿Cómo van a morir? Se hace por las dos vías por las que mueren las células, tanto la necrosis como la apoptosis. Esto se los voy a explicar después de que les explique lo que está escrito aquí. De acuerdo al tiempo en el que hay isquemia, en unos 12 a unos 15 segundos va a haber una supresión de la actividad eléctrica. En 2 a 4 minutos se va a inhibir la excitabilidad sináptica.
y en 4 a 6 minutos se inhibe la excitabilidad eléctrica. Ahora, esto también depende del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo normal es de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de parénquima por minuto. Cuando, cuando disminuye este flujo a menos de 55, empieza a haber alteración de la síntesis proteica. Y luego, cuando disminuye a menos de 35, empieza el metabolismo anaerobio y empieza a producir lactato y por eso se da esto de la acidosis. Que pues no va a ser una acidosis generalizada, va a ser una acidosis local. Ahora, de 25 a 18 mililitros por 100 gramos por minuto, dependiendo de la literatura, pero ese es más o menos el rango. A este se le conoce como umbral de fallo eléctrico. Es decir, cuando disminuye, bueno, se da un fallo en la excitabilidad eléctrica, que pues como ya les había dicho, se da en 4 a 6 minutos. Cuando este disminuye aún más y llega a menos de 8 o de 10, también dependiendo de la literatura, está el umbral de fallo de membrana. Y aquí ya se empieza a dar la muerte celular, que puede ser por dos, como ya les había comentado, apoptosis y necrosis. Ahora, entre estos dos umbrales va a existir lo que se conoce como la penumbra isquémica. Esta penumbra isquémica va a ser un área de poca perfusión, o sea, no va a tener una oclusión completa, sí, no va a tener una restricción completa de flujo, va a ser poca perfusión. Y algunas neuronas, pues va a haber una inhibición de excitabilidad sináptica y eléctrica, pero esa función puede, si se vuelve a reperfundir, esta función es reversible. Más bien esta falta de función es reversible. No van a estar funcionando normalmente, pero estructuralmente van a seguir intactas y potencialmente recuperables. Pero ya pasando el umbral de fallo de membrana, entonces se empieza a dar la muerte celular. En la penumbra isquémica se va a dar la apoptosis. Es cuando no hay una isquemia completa, es una isquemia moderada, entonces se empiezan a activar vías de apoptosis. Pero ya pasando el umbral de fallo de membrana, se empieza a dar la muerte por la necrosis, que es más o menos lo que ya les había dicho. Pues hay isquemia, disminuye el ATP, aumenta el calcio intracelular, se degradan los lípidos, como lo dice el nombre del umbral, pues es un fallo de la membrana, disfunción mitocondrial y entonces hay necrosis. Ahora, en la patología pues podemos tener dos tipos de infarto, el infarto pálido y el infarto hemorrágico. El infarto pálido es lo que se va a ver en cualquier infarto. O sea, cualquier infarto es un infarto pálido, pero en algunos casos hay un infarto hemorrágico. Cuando hay isquemia, pues se van a activar algunos mecanismos de compensación, pues para compensar esta falta de flujo que hay en el cerebro. Dependiendo de la vasculatura, la anatomía vascular de cada persona, pues puede haber una, ¿cómo se dice? Circulación colateral. Y pues esto puede compensar esta falta de flujo. Pero, bueno, cuando hay un infarto, el cerebro va a compensar además con algo que se conoce como circulación de lujo. Va a aumentar la circulación en la zona, en esa zona en específico, y se conoce como circulación de lujo. La circulación de lujo, cuando el flujo disminuye por debajo de 8 y de 10, como ya les había explicado, pues ya va a haber una alteración irreversible y esto va a llevar a la muerte neuronal. Y como ya les había comentado también, a veces la misma circulación puede deshacer los trombos. Entonces, cuando hay una circulación de lujo y esta circulación
destruye o elimina por sí sola el trombo, entonces hay una reanudación del flujo sobre el tejido, pero ya va a ser un tejido muerto. Entonces, esta sangre pues no va a tener a dónde perfundir y va a empezar a salir. Por eso, después de un infarto se puede dar también una hemorragia. Y otra forma de compensación es con el flujo retrógrado. Es decir, que la sangre venosa va a empezar a tener un flujo al revés para compensar también esa falta de flujo. Y esto va a causar congestión venosa, que puede causar ruptura de venas y también causar hemorragias. A esto es lo que se le conoce como infarto hemorrágico. Esto no sucede en todos los casos, pero lo que sí se ve en todos los infartos es el infarto pálido. Ahora, dependiendo de cuál va a ser el vaso que se va a obstruir, pues va a ser el cuadro clínico que se va a dar. A esto se le conoce como síndromes cerebrovasculares o los síndromes clínicos de isquemia cerebral. Aquí pues tenemos, bueno, aquí les puse una lista que es más o menos un índice de los síndromes que vamos a ver. A lo mejor no nos vamos a detener mucho en todos, porque hay unos que son más comunes que otros. Pero bueno, aquí está como la lista para que se vayan orientando cuando revisen la presentación. Entonces, vamos a empezar con lo que es el ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio va a ser una deficiencia neurológica temporal, focal y no evolutiva. Como cualquier otra isquemia cerebral, va a ser de instauración súbita, pero por definición tiene que durar, los síntomas que presenta el paciente van a durar menos de 24 horas, aunque generalmente va de 15 a 20 minutos, pero siempre tiene que ser menos de 24 horas. Ahora, la aparición de los síntomas pues va a ser súbito y su máxima intensidad la va a alcanzar casi inmediatamente. Y este episodio va a ser seguido de una recuperación completa. Si no hay una recuperación completa, pues no se puede llamar un ataque isquémico transitorio. Y también pues se tiene que diferenciar, es muy importante en los pacientes que presentan un AIT, pues diferenciar entre los que afectan a la circulación carotidia y los que afectan a la circulación vertebrovascular. En sí, en el tratamiento inicial no va a ser, no se va a tomar tanto en cuenta cuál va a ser el origen o la causa de la isquemia, por lo que pues ya después de instaurar un tratamiento, pues con la exploración física ya podemos saber dónde se dio la isquemia. Y es muy importante el diagnóstico de los ataques isquémicos transitorios, porque es muy común que estos precedan a una isquemia cerebral, o sea, a una isquemia que dure más de 24 horas y que cause un daño irreversible cerebral. Como tenemos aquí, entre comillas, el peligro de accidente cerebrovascular después de un ataque isquémico transitorio es de casi 10% en los primeros 3 meses y la mayor parte de los episodios se manifiesta durante los primeros 2 días. Es decir, los pacientes van a tener un riesgo muy alto en los primeros 3 meses de tener un infarto cerebral, especialmente en el primer mes y especialmente en la primera semana. En el primer mes va a ser más o menos de 30%. Ya después, en los otros 2 meses, pues ya es en promedio 10%. Y los primeros 7 días, la mayoría de las personas van a presentar un infarto cerebral después de un ataque isquémico transitorio. Por eso, pues es muy importante identificarlos y eliminar o disminuir este riesgo. Entonces, tenemos dentro de los ataques isquémicos transitorios, pues están varios síndromes también. Por ejemplo, los hemisféricos, que pues
afectan a todo un hemisferio cerebral o a un ojo. Va a tener alteraciones visuales y motoras y sensitivas. Las alteraciones visuales son ipsilaterales, es decir, del mismo lado de donde se presenta la isquemia. Y el síntoma más común va a ser la maurosis fugaz, que es una ceguera monocular transitoria que dura unos 5 a 30 segundos. Esta amaurosis se suele presentar como una neblina o a veces incluso como una mancha negra, rara vez, casi siempre es como una neblina, como niebla. Bueno, así lo va a describir el paciente, que ve nublado, que ve borroso, que ve como neblina, así lo describe. Y casi siempre tiene una instauración en forma de cortina, es decir, el paciente va a decir, no, pues fue como si pusieran un velo, como si pusieran una cortina y después se quitó. Y también puede haber una hemianopsia homónima, que es como la foto que tenemos del lado derecho abajo. Es decir, se va a perder la mitad de la visión, solamente va a quedar un lado y esto va a ser en los dos ojos, por eso es homónima. En los dos ojos va a ser del mismo lado, pero pues el lado que va a desaparecer va a ser el lado ipsilateral, es decir, donde está la isquemia. Y las alteraciones sensitivo-motoras van a ser contralaterales al lado de la isquemia. Esto puede ser la debilidad o insensibilidad en mano o en brazo. Bueno, hay varias combinaciones. Puede ser mano y brazo. Mano y brazo es la más común, pero hay otras combinaciones. Puede ser cara y labios, o labios y dedos, o solamente los dedos, o solamente la mano, o solamente el pie. Y también puede presentarse con temblores irregulares en el brazo. Ahora, también los que son de la circulación carotídea, pues van a tener sus propios signos y síntomas que en sí no van a ser muy diferentes. También tenemos la maurosis fugaz ipsilateral y la disfunción sensitivo-motora contralateral y homónima, y que puede presentarse como debilidad o solamente como una pérdida sensitiva. También se puede presentar con afasia, diversos grados de defectos del campo visual. Es decir, puede ser, como vimos aquí, una hemianopsia, es decir, desaparece la mitad del campo visual, o una cuadrantanopsia, que desaparece solamente una parte, ya sea la de arriba o la de abajo. Y también la disartria, etcétera. Cuando es vértebro-basilar, ahora sí van a ser síntomas un poco diferentes. Hay disfunción motora o sensitiva y esta puede ser bilateral o puede ser cambiante. Es decir, va a ser en los dos lados del cuerpo al mismo tiempo o va a ser de repente en la derecha, de repente en la izquierda. Se puede presentar como debilidad, adormecimiento, la pérdida sensitiva o parestesias. Puede haber una pérdida total o parcial de la visión. Es decir, puede haber hemianopsia, cuadrantanopsia o una pérdida total de la visión. Claro que esto pues va a ser solamente transitorio, no se va a quedar así, va a durar unos minutos. Los defectos del campo visual, pues puede ser homónimo, contralateral o bilateral o pérdida de la visión binocular. Y también puede haber en casos un poco raros, pero si se llega a presentar el adormecimiento perioral. Y también existen otros síndromes que también son causados por isquemias transitorias, aunque no siempre. Tenemos, por ejemplo, la amnesia global transitoria, que es una pérdida de memoria anterógrada y retrógrada reversible. Y también va a haber una imposibilidad de aprender información nueva durante el ataque. En esta amnesia global no va a haber una pérdida de la conciencia, tampoco va a haber alteraciones motoras ni sensitivas y se pueden manifestar, por ejemplo, cuando el paciente pregunta algo muchas veces, que pues luego se ha visto en algunas películas, ¿no? Que alguien pregunta como, ¿qué día es hoy? Y le contestan
y pasan 2 minutos y vuelve a preguntar qué día es hoy, y pues ya ahí las personas que están con el paciente pues se dan cuenta de que algo no está bien. La duración de esta amnesia suele ser en promedio de 3 a 6 horas, pero hay casos en los que se puede dar hasta más de 12 horas. Y pues el mecanismo no se conoce del todo. Se ha descrito que pues es una isquemia a nivel del hipocampo o del parahipocampo, que pues es territorio de la arteria cerebral posterior, eh, o también la hipertensión venosa con hipoxemia transitoria. Es otro de los mecanismos en los que se llega a presentar una amnesia global. Y pues esto es cuando las válvulas yugulares son incompetentes. Bueno, como les comenté, este síndrome puede ser causado por un ataque isquémico transitorio, pero pues también se puede presentar por crisis epilépticas, por ejemplo. Puede ser un tipo de crisis, entonces hay que diferenciarlo. Y también están los drop attacks, que pues es una pérdida súbita del tono y de la fuerza musculares, que causan pues la caída del paciente, una caída completamente súbita. Es decir, puede ser incluso que el paciente no se esté moviendo, a lo mejor solamente está parado o incluso sentado, y pues de repente el paciente se cae. Si va caminando, pues a lo mejor es difícil diferenciar, a lo mejor podemos pensar que el paciente se tropezó, pero pues no es porque haya ningún obstáculo en su camino, sino que el tono y la fuerza van a disminuir de forma abrupta y pues el paciente se va a caer, pero no va a haber una pérdida de la conciencia, eso es importante. Y pues esto se asocia mayormente a eh, la oclusión vertebrovascular. Ahora, tenemos lo que son los... Vamos a dejarle ahí por hoy. Continuamos el miércoles porque ya va a ser la hora de su clase. Sí, Continuamos el próximo miércoles. ok. Ok. Sí, está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, gracias.